bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy tenemos con nosotros a un presidente de un partido, Enrique Ochoa, presidente del PRI, quien fuera antes de ser presidente del PRI un muy buen director de la CFE, subsecretario de Hidrocarburos, estuvo muy atrás de la reforma energética, pero no vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar de las campañas. Enrique, bienvenido. Carlos, muy buenas noches, qué gusto estar aquí. Federico, muchas gracias por esta invitación y saludos a todo el público que nos ve a nivel nacional en Canal 1. En la opinión pública ya se estableció que es imposible que el PRI gane. Si tú tuvieras que decirle a nuestro auditorio cuáles son los tres motivos que tú tienes para decir que esto no va a ser así, ¿cuáles serían esos? José Antonio Meade va a ser el próximo presidente de México, porque es el hombre más preparado, porque es el hombre que tiene las mejores propuestas y porque el PRI es el partido que tiene la mayor base y el mayor número de seguidores en todo el país. Y sumados a los ciudadanos que quieren tener a un presidente preparado, propositivo, que pueda llevar a México al siguiente nivel de desarrollo, estamos ciertos que con el 40% del voto José Antonio Meade va a ser presidente de nuestro país y vamos a serenar a México. Porque hay que cuidarlo de ese conflicto postelectoral tan lamentable al que siempre nos tiene acostumbrados López, que es un mal perdedor y que nunca acepta la derrota cuando la ciudadanía vota en contra de él, que es muy a menudo. Ahora, ¿estás realmente diciendo que va a capturar a todos aquellos votantes que no dicen que nunca votarían por el PRI? Porque alrededor del 60% de los votantes en las encuestas, unos más, unos menos, dicen nunca votarían por el PRI. Y ese número va a ir bajando, Carlos, porque conforme la gente va conociendo a José Antonio Meade, más gente quiere votar por él, porque es una persona que propone soluciones a los problemas de seguridad, porque aquí tiene un programa muy claro para crear empleos de calidad, bien pagados, con seguridad social, que nos permitan llegar al siguiente nivel de desarrollo, a darle certeza a las familias mexicanas que con un buen empleo habrá comida en la mesa, seguridad en la calle y además servicios de educación y de salud gratuitos y disponibles para todos. Pero podría decir un elector, pues eso lo prometió Peña Nieto también, él fue secretario de Hacienda, ¿por qué no se hizo antes si era tan fácil? Bueno, se hicieron muchas cosas y no son fáciles. Toda democracia avanza de manera gradual, con el concierto, con el esfuerzo de las mexicanas y de los mexicanos. Y ha habido grandes avances en nuestro país. Por supuesto que hay áreas pendientes por resolver y necesitamos unirnos para construir ese país que tanto merecemos. Porque cuando a México le va bien, a las familias mexicanas les va mucho mejor. En cambio, contrástalo con López, que te propone un salto al precipicio, con políticas públicas autoritarias que no han funcionado en ningún lugar del planeta. Venezuela, por ejemplo, porque hay gente alrededor de López y del partido político Morena que propone una revolución bolivariana para México. Valoremos los resultados de esa revolución bolivariana. No, a mí no vas a tener que... Yo no voy a defender el modelo venezolano. En eso tienes razón. Y yo creo que México no merece ese modelo. Claro, lo que es cuestionable es si López lo haría, pero eso que se defienda López, no es problema de él. Pues lo ha dicho él y lo ha dicho su gente. Las propuestas de López son inviables, son autoritarias y han llevado a otros países al precipicio. Y no somos nosotros los que lo decimos. La prensa internacional, el Wall Street Journal, el Financial Times, instituciones financieras del mundo como Bank of America y Merrill Lynch, señalan que una improbable presidencia de López generaría incertidumbre, desconfianza, crisis y desempleo. La de Merrill Lynch me gustó, que tú la citaste, dijiste, tendría una evaluación del 10% y alguien de Morena te contestó, híjole, llevamos 40% en los últimos meses, no debe ser tan grave una evaluación. Pues te lo digo de otra manera, imagínate lo que sería la incertidumbre en nuestro país si las instituciones financieras dicen que el día de la elección, si ese fuera el resultado, se devalúa la moneda al menos 10%, ¿qué sexenio nos depararía con una persona que ya está siendo señalada en el exterior y con razón como autoritario y como populista? No, yo no lo defenderé, pero a ver. Hay algo medio esquizofrénico actualmente en la opinión pública, en el sentido de que si uno analiza los datos económicos de los últimos años, pues la verdad es que ha habido muchos logros. Por ejemplo, empleo, 800,000 empleos el año pasado, cifra récord. Uno ve, por ejemplo, inversión extranjera directa, fantástica. Lo comprometido en la reforma energética, buenísimo. Y sin embargo, la gente está molesta. Por lo menos eso es lo que dicen todas las encuestas. ¿Cómo explicas esta molestia? Algunos los centran en el presidente, otros los centran en el PRI. Pero el hecho concreto es que hay esta esquizofrenia. ¿Qué esperas tú de esto? Tenemos que seguir avanzando en nuestro país, con el esfuerzo de todas y de todos. Por eso, un candidato preparado como lo es José Antonio Meade nos puede llevar adelante, al siguiente nivel de desarrollo. Veamos sus propuestas.
en materia educativa está proponiendo Perdón, Enrique, elevar el salario base de las maestras y de los maestros. No estás contestando la pregunta que es muy relevante. ¿Por qué hoy están enojados? Las propuestas, pues, creo que es un tema interesante pero distinto. Hoy la gente está enojada. ¿Por qué? Y nos hacemos cargo de que hay una falta de mensaje, de información y de poder explicar los resultados que ha tenido la administración. Es todo un problema de comunicación. ¿No hay problemas? Carlos, permíteme. Hay problemas y tenemos que hacerles frente con determinación. Y por esa razón las propuestas son importantes. Las elecciones tienen como propósito que podamos hacer un corte de caja como país. Valorar lo que se ha logrado, valorar los avances en materia de empleo, del nuevo sistema educativo, de los sistemas de salud, que hay que defender y que hay que fortalecer. Pero también hay que hacernos cargo que hay problemas de inseguridad, de corrupción, que necesitamos generar mejores oportunidades para las mexicanas y los mexicanos que aún las demandan, y lo tenemos que hacer con propuestas y con candidatas y candidatos que estén preparados para enfrentar los retos. Por eso es valioso hacer un ejercicio autocrítico, pero sobre todo propositivo. Y lo propositivo descansa en que tengamos personas con preparación, con resultados acreditados, que inviten al país a avanzar, a que de manera emocionada podamos construir juntos el siguiente nivel de desarrollo en México. Y eso es lo que hace José Antonio Meade. Ha recorrido las 27 entidades federativas, seguirá avanzando para recorrer las 31 en esta precampaña, y lo está haciendo escuchando a la gente y proponiendo en cada región del país las soluciones para los problemas locales, pero también para los problemas nacionales, para enfrentarlos con Ahora, valor. Es un punto muy importante. El que se divide, el partido que se divide normalmente pierde. No es una verdad kantiana, pero sí es una verdad práctica, muy sencilla. Se dividen y pierden. En este caso pareciera que el Partido de Acción Nacional pues se fragmentó en algún sentido con la salida de Margarita Zavala. La izquierda, ni hablar, Morena restó al PRD una porción importante, 50% de los votantes. ¿Cómo van ustedes? Porque están ustedes en pleno proceso de selección de candidatos y además han postulado un candidato a la presidencia, un precandidato que no es miembro de tu partido, ¿no? Y es absolutamente es el camino de la democracia, reconocer que los partidos políticos somos plurales y en esa pluralidad tenemos fortaleza para defender las causas de la sociedad. Pero también que después de que tenemos distintas formas de ver al país y distintas propuestas de solución, también nos unimos para continuar el desarrollo de México, para convocar a la ciudadanía a que participe y que juntos podamos, con esfuerzo y con trabajo, alcanzar el siguiente nivel de desarrollo. Y en el PRI decidimos abrirnos de puertas y de ventanas abiertas a la sociedad. Somos el único partido político que aceptamos las candidaturas ciudadanas. Prueba de ello es nuestro candidato José Antonio Meade. Y prueba de ello es nuestro candidato en la Ciudad de México, Miquel Arriola, que por cierto hace poco estuvo aquí en su programa. Son personas que han tenido un servicio, una carrera en el servicio público con resultados acreditados y con honestidad. Y en estas elecciones lo que estamos buscando es conectar con la ciudadanía para que juntos aquellos simpatizantes del PRI, los militantes del partido, los sectores y las organizaciones que son muy valiosos en la democracia, se sumen a la ciudadanía que necesita ver a un México más fuerte. Y José Antonio Meade tiene la preparación y las propuestas para sacar al país adelante. Ahora es la paradoja del candidato ciudadano seleccionado por el presidente de la República. O sea, no hubo un proceso ciudadano para seleccionarlo. Hubo un dedazo. Perfecto, magistralmente orquestado, pero un dedazo. No hay una tensión muy fuerte entre un presidente que tiene los niveles más bajos de aprobación que se recuerda para un presidente en el 5º año y que es él el que va seleccionando a los principales candidatos sin un proceso ciudadano, sino abriéndolo nada más. Pero no hubo un proceso democrático para llegar a Meade y a Miquel Arriola. Nosotros en el PRI tenemos procedimientos que nos han permitido procesar nuestra pluralidad con unidad. Y eso lo acabamos de acreditar también en la definición de cerca de 300 candidaturas para diputadas y diputados federales precisamente este fin de semana. Y también lo acreditamos con la designación de cerca de 64 candidatas y candidatos a senadores de la República. Pero lo hicimos también para definir en unidad nuestras candidatas y candidatos a los gobiernos de los estados y la Ciudad de México. Un partido político que se mantiene unido puede convocar a la ciudadanía. En cambio, un partido político que se divide, como ha sido el caso del Partido Acción Nacional, pues se le desmorona ese partido entre las manos a sus liderazgos y son cada vez menos competitivos. Y entro al tema que me dices.
Es muy importante tener reglas y procedimientos democráticos en los partidos políticos. Así los vamos acreditando en el PRI. Pero por supuesto que el presidente de la República, y como lo platicamos en otros momentos, tiene una posición preponderante en la definición de algunas candidaturas, ahora, no de todas. Pero las presidenciales sí. Ahora, mide una campaña pues, muy energética, pero la única encuesta del 18 que tenemos pública, tú tendrás las tuyas, que publicó hoy el Universal de la Casa Buendía y Laredo, acredita, los números son estos, que la intención de voto por Andrés Manuel López Obrador es 32, por Ricardo Anaya y su frente son 26. Para quien la casa encuestadora brinda servicios. Vamos a acabar nada más. Y para José Antonio Meade, PRI, Verde y PANAL, 16%. Entonces, parecería que se está, de acuerdo a esta única encuesta que tenemos del 18 pública, que se está rompiendo lo que pareciera un empate, porque esta misma casa encuestadora los traía en diciembre prácticamente empatados, a Meade y Anaya. Y hoy los vemos que se han abierto de forma importante. ¿Cuál es la reacción de ustedes respecto a este dato? Dos elementos a responder. La primera encuesta que fue hecha pública en este año la publicó el periódico El Sol de México, y el señalamiento en esa encuesta es que había un empate técnico entre José Antonio Meade y López. ¿Quién hizo esa encuesta? No recuerdo, pero la publicó El Sol de México. El Sol de México. En cambio, la otra encuesta, la que te refieres el día de hoy, hay que decirlo con toda puntualidad, el día de hoy también en distintos medios de comunicación, los dueños de esa casa encuestadora señalaron que su cliente es el PAN. Entonces debe de haber ahí un elemento importante a destacar a la ciudadanía. Hay un claro conflicto de interés entre la empresa que hizo la encuesta con respecto a con quién trabaja. Y yo lo que digo es que debe haber un llamado a las casas encuestadoras que revelen puntualmente, de manera abierta, a qué partidos políticos les trabajan, de manera tal que entonces los medios de comunicación... Este es un punto importantísimo. Pues tengan la libertad de publicar pero con un disclaimer, con una anotación para la ciudadanía de que esa encuesta tiene un conflicto de interés. ¿Y por qué no los partidos políticos y el gobierno federal? Pues ellos dan la lista de sus clientes, ni siquiera tenemos que pasar por las casas encuestadoras. Que el PRI nos diga con quién encuesta, etcétera, etcétera. Y que la presidencia, que también encueste mucho, que nos diga con quién encuesta. No necesitamos que las casas se pongan de acuerdo, basta que ustedes se pongan de acuerdo. Y yo aquí te puedo decir en frente del público que nosotros tenemos estudios de opinión internos que no encuestan a ningún otro partido político y que no se publican en medio de comunicación alguno. ¿Y ninguno de los que se publican son también clientes tuyos? Ninguno. Nosotros no tenemos en el PRI ese conflicto de interés que ha sido puntualmente señalado hoy en diversos medios de comunicación sobre la encuesta de Buendía y el PAN. Por lo tanto, esos resultados deben de ser desacreditados. No sé si desacreditados. Fue colega mío Jorge, quizá haya trabajado también con el PAN, pero suele ser y ha sido siempre un encuestador muy serio. Pero él tendrá que defenderse puntualmente frente a esta acusación. Pero, Carlos, esa seriedad queda en cuestionamiento cuando no reveló antes de publicar la encuesta en el periódico en el que la publicó el día de hoy, que efectivamente su cliente es el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Su cliente de esta encuesta o también es su cliente? No es por eso, mismo. pero ya esas preguntas lo que nos hacen es cuestionar los resultados de una encuesta, además, que está arrojando resultados atípicos. Lo que estamos nosotros señalando con puntualidad es que el resultado de la encuesta más importante es el día de la elección. Y ahí tenemos la certeza que con el 40% de los votos, José Antonio Meade será el presidente de México y serenará al país para evitar los conflictos postelectorales. Estás muy seguro de eso y, vamos, yo lo compro. Vamos a suponer que esto sea realidad. Pero a mí me gustaría que nos explicaras cómo se imagina el presidente del PRI los próximos meses. Porque la verdad es que uno escucha comentarios en la calle, en las sobremesas, comentarios de sentido común que hacen mucho sentido. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, esto de que los spots estén dedicados en exclusiva a los miembros de las asambleas, de los partidos, y lo escucha todo el mundo, es bastante absurdo, ¿no? Y después viene mes y medio, si no mal recuerdo, de silencio. ¿Y qué se supone que hagan los candidatos? ¿Interrumpir su proceso de campaña? O sea, es bastante absurdo. ¿Cómo te imaginas tú la evolución tenemos que ir de a esto, corte, Federico, así que guárdate la respuesta para después de nuestro corte comercial. Regresamos en un momento más aquí en Primer Círculo. A ver, Enrique,
Estábamos en cómo te imaginas los próximos meses de este proceso electoral que es bastante confuso para el elector. ¿Cómo te imaginas tú llegar al 1 de julio? Pues me imagino a José Antonio Meade recorriendo el país en un esfuerzo muy propositivo, presentando las mejores propuestas y escuchando, por supuesto, las posiciones, las críticas, pero también las buenas ideas de la ciudadanía. Yo creo que tenemos hacia adelante un proceso electoral que nos da una gran oportunidad para los mexicanos. A ver, te lo pongo así. Hay quien dice, como en la canción, que para abril o para mayo, ¿no?, se podrían volver a emparejar, como ha ocurrido en los procesos electorales del 12 y del 6. En tus escenarios digamos, de corrección desde tu perspectiva de las tendencias, ¿cuándo crees que las campañas empiecen a levantar a José Antonio Meade? Y esto lo tenemos muy medido. Nosotros vemos que esta contienda es un escenario de dos caminos para México. El camino que propone José Antonio Meade con ideas para llevar a México a ser una potencia, al siguiente nivel de desarrollo para el beneficio de todas las familias mexicanas. Y por otro lado, la alternativa que ofrece López, que propone liberar a los criminales de las cárceles, que propone eliminar el seguro popular o que propone revertir el avance del nuevo modelo educativo. Nosotros, por el contrario, con José Antonio Meade, proponemos dar el siguiente paso en el nuevo sistema educativo del país, subiendo el salario base de las profesoras y de los profesores de nuestro país. Queremos dar el siguiente paso en materia de seguridad, estableciendo, por ejemplo, en la Ciudad de México 1 millón de cámaras nuevas que contribuyan a recuperar los espacios públicos y a lograr que el que la haga la pague. Cero impunidad. En cambio, López está liberando a los delincuentes y está con una ocurrencia tras otra, y eso está generando en el México y en los mercados internacionales gran incertidumbre por el peligro que representa Ahora, López. Esto de la seguridad es un tema para usted resbaloso, porque este año, el que cerró 17, es el que ha tenido los niveles de homicidio más grande desde que medimos homicidios en el mundo contemporáneo, en tasa y por mucho, aún más, en número de muertes, que se ha extendido a más estados, que si lo vemos en cualquier indicador, secuestro, extorsión, robo con violencia, etcétera, ha sucedido algo parecido. Que lo que funcionó bien los primeros 2 años de la administración de Peña Nieto, parece que el control se ha perdido enormemente. Y el partido en el poder carga con esos costos. Incluso si vamos a crecimiento, pues no ha habido un año de crecimiento mejor que el último año de la administración anterior. Con José Antonio Meade como secretario de Hacienda. Con el presidente Calderón. Y déjame decir algo más de José Antonio Meade. Una cosa última. ¿Cómo no? Me parece que desechas muy rápido a Anaya, dado lo que nos dicen en las encuestas, porque en las encuestas que tú citas van empatados. Con López. No, a Ricardo y Meade van empatados. No, en las encuestas que yo cito, nosotros vamos empatados con López. Pero esa no hay ninguna pública que tenga Sí, eso. La del el Sol de Sol de México que no México. hemos visto, pero la de Mitofsky va ligeramente arriba. Con Meade López. avanzando en cada medición. Meade incluso baja un poco respecto al anterior. Estuvimos con Meade en un evento privado y nos contaba eso. Meade va ligeramente abajo que Anaya y un poco peor que el mes pasado. O sea, ¿por qué estás tan seguro que va a ganar la semifinal que hay ahorita entre Anaya y Meade? Porque los datos hoy, los públicos, señalan otra cosa. Los datos públicos señalan que Meade está avanzando en cada medición en las encuestas, porque entre más gente yo te voy a conoce invitar a José Antonio yo te voy a Meade, invitar a comer. más gente quiere votar. Yo te voy a invitar a comer si Meade subió con la de Mitofsky. Y tú me vas a invitar si bajó. Yo te invito a comer cualquier día de la semana. Que haya feliz un de la número vida. ahí. Con mucho gusto lo Al hacemos. rato lo hacemos público en el Twitter. Pero contestando tu pregunta, ¿por qué ha aumentado No me la dejen inseguridad? fuera de la comida. Estás invitado, aunque en cualquier caso. Perdón. Yo te invito, es que Carlos te quiere excluir y no lo vamos a dejar. ¿Por qué Tú ha me vas a aumentado? invitar porque tú vas a pagar, perfecto. Ándale. ¿Por qué ha aumentado la inseguridad y en dónde? Ha aumentado en Chihuahua, en Veracruz, en Tamaulipas, en Durango. Son estados que ahora gobierna el Partido Acción Nacional. Y ese es precisamente uno de los problemas, porque no tienen capacidad ni respuesta para resolver uno de los principales reclamos de la ciudadanía, que es la inseguridad pública. El estado Y tenemos donde que más ha hacerle subido frente. la violencia es en Colima. El estado que ¿Dónde más más? violencia tiene En el que es más ha Chihuahua, subido. que se está bañando de sangre, lastimosamente para los chihuahuenses. En eso Y que se déjame- defiendan los panistas, pero en datos objetivos, uno de los estados más seguros hasta hace poco era Colima y hoy
en las tasas netas de homicidio por cada 100,000 habitantes, lo encabeza Colima y en segundo lugar está Guerrero. Pero en términos proporcionales al país, tú sabes que la población de Colima, a quien mando todo un saludo, no explica la tendencia nacional. La tendencia nacional se explica puntualmente por lo que está sucediendo también en estados donde la población es más numerosa. Y ahí tenemos que revisar no solo el nivel de violencia, sino el crecimiento en el nivel de violencia. Y ahí los datos no mienten. Los estados que gobierna el Partido Acción Nacional o el PRD son los más violentos. Y la pregunta es ¿por qué, Carlos? Tú me la hacías y yo te la respondo. Porque no saben resolver esos problemas. ¿Qué propone José Antonio Meade? Primero, para resolver el problema de la inseguridad tenemos que apoyar el nuevo modelo educativo. Tenemos que generar oportunidades de educación. Te voy a interrumpir, no, porque no quiero ir. Si nos queda un minuto, y creo que Federico... Pero permítame contestar la pregunta. Tenemos que impulsar un nuevo modelo educativo porque la educación es la palanca a través de la cual la juventud se aleja de las filas del crimen. Segundo, tenemos que recuperar los espacios públicos. Tercero, tenemos que incrementar los empleos, que han aumentado, como bien lo dice Federico, pero tenemos que ir por más como país. Y cuarto, tenemos que seguir profesionalizando a las policías y dándole certeza a los marinos, a los soldados y a los pilotos para que México esté mejor. Sin duda. Falta todavía entender por qué estamos peor que hace un año. Lo discutiremos con por esos gobiernos panistas, malísimos. No sé si tú quieres hacer un cierre, porque nos quedan 30 segundos. Enrique, mil gracias. Federico, muchas gracias y espero estar de vuelta pronto para seguir platicando aquí de manera muy interesante con ustedes. Carlos. Muchas gracias, Enrique. Te esperamos, por supuesto, regresarás porque esto se va a ir moviendo mucho en los siguientes meses. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos aquí el siguiente lunes. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.